Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, porque tú estás, Señor, en medio de nosotros. Porque tú prometes, Señor, que en donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de nosotros. Te pedimos tu bendición, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu nos enseñe, unja nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir, Señor, esta enseñanza. Te rogamos nos guardes, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Levanten la mano los que vinieron la vez pasada cuando estaba yo predicando. Ahora levántenla los que no vinieron. Bueno, les voy a dar un pequeño repaso nada más. La vez pasada estábamos hablando nosotros sobre lo que era la transferencia espiritual entre personas que podían estar escuchando algo y llegaban, digamos, a esa misma opinión. Yo no sé si le ha tocado discutir con alguna gente que escuche a alguno de los reconocidos apóstatas que tenemos en la iglesia cristiana. ¿Nunca han discutido con alguien? Defienden a su pastor a capa y espada. Aunque le demuestre a usted que están equivocados, lo defienden como si fuera la palabra de Dios misma. ¿Por qué? Porque hay una transferencia espiritual. Se contaminaron, digamos, de esa transferencia espiritual. Y esa transferencia espiritual los hace que opinen igual. ¿Sí? No hay forma de convencerlos de otra manera. Tal vez usted le puede enseñar, darle, digamos, estudio bíblico, enseñarle evidencia de los errores doctrinales que están cometiendo y de todas maneras insisten en que están bien. Cuando usted platica con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le puede decir que Cristo no resucitó, que alguien le prestó el cuerpo para que él se incorporara, digamos, ese cuerpo y se presentara delante de los apóstoles con ese cuerpo prestado. Esta es una doctrina que tienen ellos, ¿sí? No sé si ya la cambiaron porque continuamente las cambian, pero esta era una doctrina que tenían. Entonces la respuesta es seguramente al cuerpo que pidió prestado le agujeró las manos, los pies, le puso una herida en el costado para que le prestara el cuerpo para que se presentara delante de sus discípulos diciéndoles, soy yo, ¿tienes duda? Mete tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado para que veas que soy yo. Pero es difícil convencerlos de ese error. Hace un tiempo platicaba yo con una persona, hace mucho tiempo platicaba con una persona que es apostólico, ¿sí? Y me empezó a alegar respecto a la Trinidad. Los apostólicos son unitarios, ¿sí? Me empezó a alegar respecto a la Trinidad. Y le dije yo creo que el Jesús en el que tú crees está loco. Y se sintió ofendido, ¿sí? Sí, le dije yo, está loco, porque él se ponía a orarle al Padre. Si era él mismo, ¿por qué se estaba orando él mismo? Era como hablarse a uno mismo. Si usted se habla a usted mismo, se para en el espejo y se pone a hablarse a sí mismo y alguien lo oye, va a decir, oye, estás loquito, ¿sí? Se te está zafando la cadena. Él continuamente le oraba al Padre, se iba al monte a orarle al Padre. En Getsemaní le ora al Padre, ¿sí? Entonces, y tú me dices que no existe otra persona a la cual él le estaba orando y que él se estaba orando a sí mismo, y ahí se atoró, ¿sí? Y me dice, bueno, te voy a traer a mi pastor. Yo no me lo traigas, lo voy a avergonzar, porque si le hago la misma pregunta no va a saber qué contestar. Nosotros tenemos la obligación, fíjese, como creyentes, de escudriñar las Escrituras, ¿sí? Para que nosotros demos veracidad a lo que estamos oyendo. Si yo le digo una mentira y usted va y escudriña la Escritura, usted puede llegar y decir, ¿sabe qué? Es usted un mentiroso. Me ha pasado aquí. No sé si ustedes estuvieron cuando nosotros estábamos allá atrás del Seguro Social. Hace muchos años. ¿Alguno se acuerda? Alguien se paró, no les voy a decir el nombre,
Se paró, porque estaba yo hablándoles del diezmo, se paró y me empezó a gritar que hay un mentiroso, que era un falso y que estaba diciendo una mentira. Entonces les digo yo, sáquenlo, échenlo para afuera, allá afuera que resuelva sus problemas, ¿sí? Porque eso es lo que ocurre, era una transferencia, porque él había leído un libro que se llamaba La cautividad de la iglesia. Alguien lo escribió, en ese libro, La cautividad de la iglesia, alguien había escrito que el diezmo es falso y que es anciano testamentario y que ya no se debe de promover dentro de la iglesia. Y eso no es cierto. El Señor Jesús lo promovió el diezmo. Y antes de que se escribiera la ley, el diezmo ya existía. El diezmo sigue siendo una obligación que no se ha pasado, no ha pasado el tiempo por ella. Pero si yo quiero establecer una doctrina y la empiezo a enseñar así a ustedes, los hago que dejen de diezmar convenientemente, ¿sí? Para que ustedes estén contentos, ¿sí? Y entonces cuando alguien hable en contra mía me van a defender. Van a decir, no, el hermano tiene razón, porque el hermano tiene mucho estudio, y porque el hermano y porque el hermano aquello, ¿sí? Porque eso es lo que pasa cuando se transfiere un espíritu. Cuando nosotros transferimos un espíritu de mentira, la gente se va a creer esa mentira. A no ser que vayan y escudriñen si es cierto o no es cierto lo que les estoy diciendo. Les puedo decir que México ganó el mundial. No, México ganó el mundial y se lo repito semana tras semana tras semana y se lo creen. Y al rato se encuentran con alguien y empiezan a discutir con esa persona y le dicen, no, mi pastor dijo que México ganó el mundial. Y aquel tipo le dice, pero ni cerca siquiera estuvieron, ¿sí? No, es que esto lo dijo mi pastor, ¿sí? Y él no miente y tiene toda la razón y voy a defender su postura porque le transferí un espíritu, ¿sí? En donde lo engañé. Ayer estaba platicando con un amigo. Estábamos sentados en una mesa ahí porque los sábados a veces tenemos un desayuno y pues yo soy el preacher y estaba platicando y salió el caso de Israel ocupando, digamos, lo que es la nación de Israel. Y entonces se voltea y me dice, bueno, dice, es que hay que escuchar, esa es la opinión cristiana, me dice, hay que escuchar la opinión de los musulmanes. Y le dije yo, los musulmanes no tienen opinión en esto. Y la razón de eso es porque ese territorio no les pertenecía a ellos. Ese territorio le perteneció a Turquía. Turquía lo tuvo desde 1517 hasta que le fue quitado en 1917 en la Primera Guerra Mundial. Lo tuvieron 4 siglos, ¿sí? De manera que si alguien tenía derechos sobre ese territorio eran los turcos otomanos, no los palestinos. Por otro lado, platícame de cuál era su himno, cuál era su moneda, cuál era su bandera. Y de ahí se quedó patinando. Digo, lo que pasa contigo es que has estado escuchando mentiras. Y en lugar de informarte qué es lo que pasa, has creído esas mentiras. Y vienes a defenderlas conmigo. Se acabó la discusión. Se acabó en ese momento. Y tú no puedes defender una mentira, porque para que tú puedas decir algo, tienes que tener la evidencia de lo que estás diciendo. Esto ocurre en la iglesia. Frecuentemente ocurre en la iglesia. Se llama transferencia espiritual. Ocurre tanto un buen espíritu transferido como un mal espíritu transferido, ¿sí? El Señor tiene trabajo dentro de la iglesia. Nosotros venimos a alabar a Dios, pero el diablo se mete también, porque él quiere quitar toda nuestra atención de Dios y ponérsela a él o ponérsela en el hombre, ¿sí? Es la persona la que quiere prevalecer. Fíjese, una transferencia de un mal espíritu. Cuando el Señor estaba orando, se retiró, digamos, esos 40 días y, en un ayuno y oración. Llegó el diablo a tentarlo.
Y el diablo, al tentarlo, le dijo una verdad que está en un salmo que dice que no te dejará caer, ¿sí? Si no tropezará tu pie con piedra, ¿sí? Y entonces le dice, tírate de este pináculo, y esto es lo que dice la Escritura que va a pasar. Y el Señor le contestó diciendo, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás tentación en Él. Tal vez lo podía haber hecho, pero se le olvidó decir el resto del versículo. El resto del versículo dice, porque herirás al dragón, dice, y a la serpiente, dice, le herirás en la cabeza, etcétera. Y así es como sigue el versículo. Y eso se lo cayó, porque eso era echarse el problema a sí mismo. ¿Sabes? El diablo siempre dice las verdades a la mitad, y una verdad a la mitad es una mentira. Es una soberana mentira. Cuando nosotros pretendemos hablar una verdad, necesitamos decir la verdad completa, no decir la mitad, porque si nosotros le agregamos o le quitamos algo a esa verdad, la convertimos en una mentira. Eso pasa frecuentemente. Y eso ocurre cuando nosotros se nos transfiere un mal espíritu. El ejemplo que les ponía, el ejemplo de los 12 espías que envió Moisés a ver la nación que el Señor les había prometido que les daría. Cuando regresaron les dan sí es cierto, es una nación que fluye leche y miel, sí es cierto, sus campos están verdes, sí es cierto esto, sí es cierto aquello. Y empezaron a decir lo que Dios les había prometido por labios de Moisés. Pero le agregaron algo, pero también hay gigantes. Nosotros somos como langostas, nos van a hacer pedazos. Empieza a meter una mentira. La gente se lo creyó, porque en esa discusión, digamos, Caleb levanta la voz diciendo, no, vamos a ir y les vamos a ganar porque mayor es nuestro Dios que ellos y Él nos prometió la victoria. Pero no se lo creyeron. Y no se lo creyeron por conveniencia. Yo pienso que no se lo quisieron creer por conveniencia. En primer lugar, porque es muy fácil muchas veces que tú creas algo, ¿sí? Porque nosotros pensamos que la mayoría tiene la razón siempre, ¿verdad? Pensamos que la mayoría tiene la razón. Y es la mayoría la que determina lo que la minoría tiene que hacer. Por eso tenemos los gobiernos que tenemos, porque la mayoría vota por ellos, ¿sí? Y vemos los errores porque la mayoría votó por ellos. Y entonces nosotros tenemos que apegarnos a esos errores porque la mayoría votó por ellos. Hoy hay votaciones en Tijuana. La mayoría va a votar por un candidato. Nosotros tenemos que sujetarnos a la decisión de esa mayoría porque la mayoría suponemos que tiene la razón y no siempre la mayoría tiene la razón. Schaeffer, un filósofo cristiano, decía que si nosotros con la Escritura delante de 100,000 gentes, las 100,000 gentes opinan de una manera y la Escritura dice otra cosa, el que tiene la razón es la Escritura. No importa lo que opinen las 100,000 gentes, la Escritura tiene razón. Antier me estaba diciendo, Arturo, su pastor, que acaban de demostrar que Stephen Hawking estaba equivocado, porque él pensaba que un día la materia decidió crearse, y la materia decidió hacer mundos, y la materia decidió hacer esto, y la materia decidió hacer aquello. Así como si hubiera sido una decisión de un átomo, el juntarse con otro átomo para ponerse a pensar. Y le acaban de demostrar que no, que Einstein tenía razón, que había sido creado, ¿sí? Y que este universo que nosotros conocemos es un universo creado. El problema de muchos es aceptar un creador, ¿sí? ¿Por qué? Porque otra vez pensamos por conveniencia que no sería inteligente el que nosotros pensáramos en que alguien creó todo esto que nosotros conocemos como universo.
Si lo llegamos a decir, nos van a decir que somos tontos, ¿sí? O que somos fanáticos, o que somos ignorantes, porque no nos estamos apegando a lo que un grupo de científicos autodenominados inteligentes están opinando, ¿sí? Y si no opinamos como ellos, somos ignorantes, somos anacrónicos, estamos retrasados y estamos tontos, ¿sí? Que otra vez es una transferencia espiritual. La gente en el tiempo, digamos, de estos 12 espías creyó de esa manera porque dijeron, es preferible que creamos de esa manera a que nos metamos a pelear, ¿sí? El temor nos hace muchas veces tomar decisiones equivocadas. Y tomaron la decisión equivocada. ¿Por qué? Porque los 10 prevalecieron sobre los 2 que estaban opinando diferente. Y la gente que los estaba escuchando dijeron, no, es que los 10 deben de tener razón porque son mayoría, ¿sí? Y pensamos nosotros que cuando la mayoría opina de una determinada manera, la mayoría tiene razón. No es cierto, hermanos. No es cierto. Cuando usted se pare delante de alguien con la verdad bíblica, usted tiene la razón, ¿sí? Porque es un absoluto. Usted está presentando un absoluto delante de alguien que está presentando una opinión. Le puede decir a una gente que no cree, no, es que tú no crees por fe, y yo creo por fe, ¿sí? Estamos igual. Lo que tú crees, lo crees por fe, y lo que yo creo, lo creo por fe. Tú crees que vienes del chango por fe, yo creo que vengo de Dios por fe. Entonces mi fe y tu fe son semejantes en ese sentido. No estás superior a mí, pero hay una diferencia. Yo tengo la ventaja, porque si yo estoy equivocado, tú y yo vamos a ir al mismo lugar. Pero si tú estás equivocado, yo voy a un lugar y tú vas a otro. Esa es la diferencia, ¿sí? Lo que hace la diferencia en la fe. Y esto fue lo que pasó precisamente en ese momento y en ese lugar. Que la diferencia de pensamiento determinó que Josué y Caleb entraran en la tierra prometida. Y los otros 10 se quedaran en donde estaban, junto con la gente que les creyó, ¿sí? Que fue toda la nación, porque le convenía creer de esa manera y porque era más cómodo hacerlo. Siempre tenemos, fíjese, la tendencia de creer en lo negativo. Si alguien nos dice que una persona, digamos, se fue al África y empezó a convertir gentes y empezó a hacer un trabajo misionero fabuloso, ¿sí? Entonces, bueno, pues para eso lo mandaron, ¿sí? Pero si alguien nos dice que ese tuvo un problema de adulterio, eso es lo que vamos a creer y eso es lo que vamos a divulgar, ¿sí? Porque somos más tendientes a creer lo negativo, ¿sí? Somos más tendientes a aceptar las cosas que son negativas porque así es nuestra naturaleza. Tenemos, digamos, una naturaleza que la carta a los Romanos describe muy bien. Hago lo que no quiero hacer, ¿sí? Y lo que quiero hacer no lo hago. Tengo una lucha entre mi carne y mi espíritu. Mi espíritu me dice que tengo que pensar de esta manera y mi carne me dice que tengo que hacerlo de otra, ¿sí? Estoy en un problema, estoy luchando conmigo mismo, dice. Y la conclusión que llega dice, pero bendito sea Dios, gracias a Dios por Jesucristo. Dice que me ha rescatado de este cuerpo pecaminoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el único que nos puede sacar de esa disyuntiva, de ese problema es Cristo. Él es el único que nos puede dar la solución, ¿sí? Si nosotros nos conformamos a la solución intelectual o a la solución mental, nos vamos a meter en problemas todo el tiempo. Lo que le pasaba, por ejemplo, a Tomás, cuando el Señor Jesús se presentó, fue que le dijo, yo hasta que no vea, no voy a creer. En ese momento, en ese preciso momento, se convierte en un hombre psicológico, ¿sí? En donde lo único que valía eran sus sentidos. Él, si no veía, si no oía, si no olía, si no palpaba, si no gustaba, no existía. Y eso le pasa a la mitad del mundo, a más de la mitad del mundo, que tienen que probar con sus sentidos que las cosas existen para creerlas.
En tanto que el hombre espiritual es un hombre que cree las cosas por fe, aunque no las haya visto, las cree. Esa es la diferencia, digamos, entre tener un espíritu que está alineado con Dios y tener un espíritu que está alineado con el mundo, o con la carne, digamos, ¿sí? Si nosotros vemos más adelante en la transferencia de un buen espíritu, lo encontramos el ejemplo cuando Moisés tiene a los 40 ancianos, digamos, y les transfiere su espíritu. Es el Señor el que lo hace. Le dice el Señor, júntate a 40 principales de la nación y yo les transferiré de tu espíritu a ellos. De ahí en adelante, nunca actuaron en contra de él. Siempre estuvieron en concordancia con el pensamiento de Moisés. Jamás se le opusieron, jamás hicieron grupos, jamás se levantaron, jamás hicieron algo en contra de él, porque tenían el mismo espíritu de él. Esa era la diferencia. Si vemos nosotros la historia de María y de Aarón, ellos se oponen a Moisés, porque tenían otro espíritu, ese es el problema, ¿sí? Ellos tenían un espíritu democrático. ¿Por qué te habla nada más a ti Dios y nosotros qué, estamos pintados o qué? ¿Por qué nada más se dirige a ti y no se dirige a nosotros? Y empezaron a levantar polvo en la opinión, ¿sí? Hasta que el Señor los pone en su lugar. A María le dice, María, estás leprosa, vas para afuera, ¿sí? Separada del campamento, porque no puedes estar leprosa en medio de la gente. Aarón, ten mucho cuidado. No me acuerdo cuál fue el castigo que le puso a Aarón. ¿Alguien se acuerda? Bueno, pero lo castigó, de todas maneras, de eso sí me acuerdo. Si lo quiere buscar, está déjeme ver. Bueno, no lo tengo la referencia. De todas maneras, vemos nosotros que esa transferencia era una transferencia real. Otra vez se cumple el dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. O dime la clase de pláticas que tienes y te voy a decir la clase de persona que eres. Cuando se empezó a crear la iglesia gentil, digamos, cuando empezó a ser llevado el evangelio a todos aquellos que no eran judíos, ¿sí? O que no pertenecían a la nación de Israel, Jacobo, uno de los apóstoles, digamos, en Jerusalén, dentro del concilio de Jerusalén, dijo unas palabras, dice, no les pongas más carga, más que se aparten de ahogado, porque se queda con la sangre, ¿sí? Que no coman sangre, ¿sí? que no practiquen la fornicación y que no sean idólatras. Esos fueron los 4 requisitos, digamos, que tenían los gentiles. Todo lo que era el resto de la ley ritual, esa no se las impongan porque no la van a entender, ¿sí? Para ellos es más importante la gracia. Eso no significaba que la ley estaba siendo quitada de ellos. Eso significaba que para poderse acercar al Señor no necesitaban pasar por todos los requisitos del conocimiento de la ley para poder estar en relación con Dios, ¿sí? A través de Cristo, que eran los únicos requisitos que les habían puesto. Esto significaba también que esa opinión que dio él fue una opinión válida para toda la iglesia. Pero si usted va a un lugar en donde le dicen, ¿sabes qué? Tu pastor no se pone traje para predicar, por lo tanto es un desordenado y no te debes de parar ahí con él. ¿Lo han escuchado? ¿O puedo yo venir de traje y decirles lo contrario? Todos aquellos que no prediquen de traje, no los escuchen, están equivocados. Si usted no tiene el pelo largo o la falda larga
o la lengua larga, no puede usted pertenecer a esta determinada iglesia. Eso también es falso porque es una opinión personal. ¿Sí? Ocurre en muchos lugares. Cuando tenemos nosotros digamos, problema de ese tipo, fíjense lo que ocurre cuando se transfiere un buen espíritu. Por un lado, hay sumisión, hay autoridad, ¿sí? Hay trabajo que se hace, no forman grupos, hay crecimiento, hay fortaleza, hay fidelidad y hay logros, ¿sí? ¿Qué cree que pasa con los apóstatas? Exactamente lo mismo. Por eso tienen iglesias muy grandes, porque le predican a la gente lo que quiere oír. Hermano, Dios lo ama. Pues eso ya lo sabemos. Oye, dime algo nuevo. Sí. No, Dios quiere que prosperes. Y me acerco a alguien, tú vas a ser multimillonario, Dios te va a prosperar y te va a dar media Tijuana va a ser para ti. Y a ti te va a dar Tecate, y a ti te va a dar esto, y a ti te va a dar... Y me pongo a hablarles muy bonito y sí sabe hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está promoviendo, digamos, que nosotros somos una bola de triunfadores, ¿sí? Inclusive se anuncian diciendo, venga, es usted un campeón, véngase a juntar con los campeones. ¿Campeones de qué? ¿De box o de fútbol o de qué? ¿Sabe? Una de las características que tiene el cristiano es precisamente la relación que tiene de siervo con Dios. Esa relación de siervo con Dios es una relación que no se puede romper. Pero si usted va a una iglesia apóstata o a un lugar en donde le estén enseñando otra cosa, le van a decir, no, Dios dijo que tú vas a ser rico, te demando que le des riqueza, porque tú lo dijiste, le tienes que hacer. Nos convertimos entonces en los señores en lugar de ser los siervos. El Señor nos voltea y nos dice, hey, gusano, ¿tú quién eres para exigirme a mí lo que tengo que hacer? ¿De dónde sacas tú la idea de que tú tienes autoridad para exigirme? ¿En dónde queda la soberanía de Dios? ¿Se dan cuenta de eso? ¿No han escuchado? Yo ordeno porque el Señor dice que tienes que ser de esta manera. Y la gente, sí, me va a enriquecer. Sí es cierto, voy a tener todo. Transferencia espiritual. La siguiente vez va a estar ahí otra vez porque quiere estar escuchando algo. Cuando alguien llega, fíjese, delante de un profeta que le profetiza en forma personal y le empieza a hablar muy bonito en forma personal, yo tengo muchas dudas respecto a que ese sea el propósito de Dios. Si alguien le llega como profecía personal y le dice, ¿sabes qué? El Señor me dice que tú eres así y así y así, arrepiéntete, porque esto es lo que el Señor me dice. El Señor me dice que tú has actuado de esta y de esta manera, arrepiéntete. Entonces sí le creo. Entonces sí es creíble. Pero si yo le digo, el Señor me dice que tú vas a ser el número 1 en México y que Latinoamérica te va a adorar y vas a tener todo el éxito del mundo, es un mentiroso, ¿sí? Porque el Señor no nos llamó a que nosotros nos hiciéramos ricos, hermano. El Señor nos llamó a que nosotros fuéramos siervos, que fuéramos obedientes, que fuéramos fieles, que fuéramos nosotros consagrados, ¿sí? Lo demás son pamplinas, son inventos de hombre, son una manera, digamos, de ponerle ungüento a la oreja, ¿sí? Y ponerle palabras bonitas para que esa persona la tengamos cautiva, porque eso es lo que pasa. Lo que pasa con la gente que hace eso es que cautiva a la gente y esa persona ya lo tiene como su héroe. Eso es lo que hacen los apóstatas. Por eso es que tienen las iglesias llenas de gente
¿Qué pasa cuando usted le predica la verdad? Se vacían. Porque no les gusta escuchar lo feo que tienen, los cambios que necesitan hacer, la forma en la que Dios detesta el pecado, ¿sí? No es agradable a nuestros oídos. Queremos siempre estar escuchando las cosas bonitas, las cosas buenas. Hay quien puede decir, por ejemplo, no, si yo estoy pasando miserias toda la semana y todavía me las llegan a repetir el domingo, ¿sí? Mejor no voy. Pues vete a un lugar en donde te laven el oído, pues, en donde te digan que todo está color de rosa y que todo va a cambiar para bien. Algo que no es cierto. Cuando Dios nos quiere bendecir, no necesita que alguien nos lo diga. No necesita un mensajero en particular a eso. Cuando Dios nos quiere corregir, sí necesita que alguien nos lo diga. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está para eso. Está para corregir, está para redarguir, está para instruir, está para que nosotros alabemos a Dios, está para que nosotros seamos fieles, digamos, a esa relación que tenemos con Dios, y particularmente la razón fundamental de la iglesia es para que nosotros exaltemos a Cristo. No hay otra razón para la existencia de la iglesia. Podemos nosotros hacer esto, una enseñanza de salón, sencillamente, en donde damos instrucción, y damos instrucción de cómo portarse bien y de cómo bañarse y de cómo, qué sé yo, lavarse los dientes, ¿sí? Pero no está para eso la iglesia está para exaltar a Cristo. En las verdades de la Escritura, ¿sí? No saliéndose de esas verdades. Les decía que eso hacen también los apóstoles, los apóstatas. Muchas veces cuando nosotros nos relacionamos con otro grupo de iglesia, lo que hacen es empezar a ponerle hacha a la iglesia en donde vamos. Y allá piensan así, uy no, qué atrasados están, pobrecitos. Es que no les ha llegado la luz del Señor. Es que no han visto las últimas revelaciones que Dios ha dado a la iglesia. Revelación, más que la Escritura no ha habido otra. No tenemos una revelación nueva, hermanos. Lo que dice la Escritura es exactamente lo que va a ser. Un día este mundo va a ser juzgado. El Señor no dijo, no, lo voy a cambiar a otro lado, lo voy a poner en otro sistema solar. Y olvídense, no va a ser quemado, no va a pasar nada aquí. Todos vamos a estar bien, vamos a tener edificios y vamos a vivir en unas casas lujosísimas y vamos a tener carros de último modelo. 10 carros vas a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la gente quiere conquistar a alguien, no le llega como león rugiente, hermanos. Les llega como corderito, mansito, buena onda, con palabras muy suaves. A medida que va pasando el tiempo, entonces se va convirtiendo en un león rugiente y no se dan cuenta. Quienes están cautivos, digamos, en ese pensamiento no se dan cuenta porque tienen una transferencia espiritual que ya los hizo presa de la esclavitud. Cuando fueron los 2 espías, Josué tuvo digamos, buena idea de mandar nada más a 2, porque cuando mandó a 2 se dice, no, la mayoría hizo que se perdiera esa generación, ¿sí? Mando a 2 y de los 2 por lo menos uno va a decir cosas positivas. Entonces llegan los 2 y empiezan a hablar positivamente de la nación. No, nosotros somos más que ellos, los vamos a vencer. Porque durante ese tiempo que pasaron en el desierto, esos 40 años que pasaron en el desierto, ellos empezaron a entender quién era Dios, ¿sí? A qué Dios habían servido. Aquella transferencia de los dioses egipcios y de la idolatría aquella de la que habían salido,
había desaparecido con la generación anterior. Ellos empezaron a entender lo que era su verdadera generación y lo que era su herencia. ¿Sí? De ahí en adelante no hubo problemas. Se coló uno que otro. Vemos acá, por ejemplo, robándose los lingotes y el manto babilónico en la toma de Jericó. ¿Y qué fue lo que pasó con el Señor? ¿Qué hizo? Se quedó cruzado de brazos, dijo, no voy a hacer nada, lo voy a castigar. ¿Se quedó cruzado de brazos? No. Dice, hay un anatema en medio del pueblo, dice, y por eso fueron y perdieron contra ahí, dice la batalla. Estaba muy fácil ganarle al pueblo. Pierden la batalla, ¿por qué? Porque hay un anatema en medio de ustedes. Sepárese para allá, ese váyase para allá, usted hágase para acá enfrente. Y los fueron arrinconando hasta que quedó nada más Acab y su casa, su familia. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se lo tragó la tierra. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros tratamos directamente con Dios. Él no quería la contaminación de la nación otra vez, a la forma, digamos, en la que habían sido contaminados previamente. Conocemos a las gentes por los frutos que tienen, no por la forma de vestirse ni por la forma de hablar, sino por los frutos que generan. ¿Sabe cuánta gente ha pasado por esta congregación, hermanos? ¿Tiene idea de cuánta gente ha pasado por esta congregación? ¿Alguien me puede decir como cuántos? Como 10,000 gentes. Miren los que hay. ¿Por qué? Porque los 10,000 gentes que han pasado por esta congregación fueron seducidos, digamos, a ver las cosas en forma distinta. Aquí mismo, en esta misma congregación, nosotros hemos tenido gente que nos han atacado, diciendo que le hacemos a la adivinación. En la iglesia en donde estábamos, a mi esposa le decían que era sí, decían que eras pitoniza. Sí. Porque en ese tiempo no había profecía, la gente no quería profetizar. Existía el don de la profecía, siempre ha existido, pero nadie se animaba a ejercerlo. O tal vez el Señor no había decidido que lo ejerciera nadie. Entonces, cuando una persona empieza a ejercer el don, los demás, el enemigo luego, no, mira, ya se te metió una pitoniza, hay que decírselo. Y empiezan los ataques. Aquí mismo han hecho videos en contra otra vez de lo que se hace aquí. Aquí mismo nos han gritado, nos han dicho que somos mentirosos. Aquí mismo se han formado grupos dentro que se han ido. Aquí mismo. ¿Usted cree que eso no es cierto? De repente una gente empieza a decir, no, man, ¿sabes qué? Vente conmigo. Vas a estar más a gusto, vamos a rentar un lugar que tenga aire acondicionado y que esté alfombrado y que esté bonito. Y les voy a hablar bonito, no los voy a regañar. ¿Sí? Y empiezo a seducir con mi plática y le empiezo a transferir de mi espíritu de rebeldía. ¿Sí? Y cuando le transfiero el espíritu de rebeldía, ella empieza a transferir el espíritu de rebeldía a uno y a otro y a otro, y al rato tengo 20 gentes con el mismo espíritu. ¿Qué pasa? Que cuando digo, pues ya me voy, ¿sí? Los que se quieran venir conmigo, vénganse. Se va la mitad de la gente para afuera. Lo he visto también que ocurrió en una iglesia al otro lado. Lo hemos visto, hermanos. No crea que es nuevo. ¿Sí? Se fueron detrás de un homosexual, seducidos. Eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a hacer una transferencia espiritual. Fíjese que el hombre es una tricotomía o una trinidad, le vamos a poner de esa manera para que entienda el significado. Es una trinidad que tiene espíritu, que tiene alma y que tiene cuerpo.
De los tres nos podemos enfermar. Podemos estar locos, se nos enfermó el alma. Podemos tener una neumonía, se nos enfermó el cuerpo. O podemos nosotros ser divisionistas, anticristianos, se nos enfermó el espíritu. ¿Sí? Cualquiera de esas tres, o no podemos ser renuentes, digamos, a aceptar las cosas de Dios, porque no empezamos a creer. Hay una muchacha ahí cantante, muchacha tonta, por no decirle de otra manera. ¿Quién? Miles Cyrus, ¿sí? Que hizo Hannah Montana en un tiempo y que era muy creyente y muy entregada, y actualmente hace una declaración diciendo: ya me liberé de esa fantasía, ahora ya soy diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Le transfirieron el espíritu de incredulidad, de lascivia, de los peores, digamos, que se pueden encontrar en ese medio. La vemos ahora sacando la lengua. Eso no lo hace un creyente, ¿verdad? Porque la transfirieron. Eso fue lo que pasó. Rescatarla está muy difícil, porque está viviendo en un medio en donde la situación es así. Así es como se manejan las cuestiones espirituales dentro del medio de teatro y de cantantes y de cine y todo eso. Ese es el espíritu que se mueve ahí. Se le transfirieron ese espíritu y ahora ya sabe más, ya conoce mejor, ya se quitó ese mito del cristianismo y ahora ya se hizo liberal. Transfirieron espíritu, no es otra cosa. Se convirtió en un incrédulo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ángeles, ¿sí? ¿Usted sabe que tiene un ángel que le guarda? ¿Sí lo sabe o no lo cree? ¿Sí? Dice la Escritura, decía el Señor Jesús, dice que los ángeles de estos pequeñinos ven el rostro de Dios. ¿Sí? Haga de cuenta que tenemos un ángel que está viendo a Dios, ¿sí? Y que está a cargo de nosotros y que nos cuida. Bueno, a veces se descuida y nos va como en feria, ¿sí? Pero de todo nos cuida, ¿sí? Tenemos un ángel que está al cuidado de nosotros. Tal vez no lo crea, pero es una realidad, porque es una realidad bíblica, ¿sí? La Escritura nos lo dice, Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Tenemos un ángel que está viendo el rostro de Dios, ¿sí? Que está ministrando para nosotros. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Sí? Está hablando de ángeles también que tenemos nosotros alrededor y que están cuidando de nosotros. No en balde nosotros podemos clamar a Dios de la protección precisamente que nos dan esas presencias espirituales que han sido puestas para cuidarnos. ¿Lo creemos? Lo único que estás haciendo es alinearte con lo que la Escritura dice. No lo creemos, estás desalineándote con lo que la Escritura dice, porque eso es lo que te está diciendo la Escritura que pasa y que es, ¿sí? Si lo crees o no lo crees, no es importante. Y digo, no es importante para Dios. El que tú lo creas o no lo creas no deja de ser una realidad. Sigue siendo cierto, aunque no lo creas. Dios existe, Dios es, aunque el ateo diga que no. Pues, el ateo puede rehusarse a aceptar la existencia de Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Y eso es inmutable, eso no lo cambiamos con nuestras opiniones personales. ¿Qué dice la Escritura que nosotros tenemos? Tenemos lucha a trancazos contra una gente, ¿sí?
A ver, párate, grandote. Ahorita te voy a sonar, verás. No, está bien, no te creas. Estaba bromeando. Te voy a sonar ahorita. ¿Usted cree que mi lucha contra él es física? En todo caso, cualquier lucha que yo tuviera no es contra él, sino contra un espíritu que puede él estar teniendo. ¿Sí? Ahí está mi lucha. Ese es mi enemigo. Esa es la verdad. ¿Sí? Si nosotros vemos, a ver si me puedes pasar Primera de Corintios 10, perdón, Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice. No traemos guantes para pelearnos con la gente, ¿sí? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Nosotros, esa es nuestra lucha. Ahora fíjense que por ahí salió alguien que dice, no, hay que ir a echarle bronca a los demonios. No, eso no es lo que nos dice la Escritura. Nunca nos ha recomendado que nosotros nos pongamos a las patadas contra los demonios, jamás. Lo que nos dice es que nosotros debemos de tener conciencia en reconocer quién es nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo no es un ser de carne y hueso. Nuestro verdadero enemigo es un espíritu que lo está manejando. ¿Sí? Nuestro verdadero enemigo es echar fuera ese espíritu de esa persona, presentándole las verdades bíblicas. Cuesta mucho trabajo a veces, hermano, porque la gente se siente cómoda como está. Puede tratarse de un incrédulo gigantesco y se siente cómodo como está, y que le puede estar yendo como en feria y se siente cómodo como está. La gente, mientras más estudiada está, mientras más entrenada está, es más terca, porque cree que lo sabe todo. Eso es ciertísimo, hermano. Si usted agarra y le habla a un campesino del Señor, con toda mansedumbre lo va a escuchar. Pero si usted le habla a un ingeniero o a un médico o a una persona que tenga estudios, le va a poner toda clase de trabas y toda clase de problemas, y inclusive estando dentro de la iglesia se va de la iglesia porque empieza a considerar que la gente de la iglesia son unos fanáticos que no entienden lo que pasa verdaderamente. Y que al final de esta historia todos nos vamos a ir al mismo lugar. ¿Sí? Efesios 2, versículo 2 al 7. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay un espíritu que los tiene atrapados, ¿sí? Ese espíritu de desobediencia es el que los hace que piensen de esa manera, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Eso éramos. Más adelante: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Sí? Y es una cosa que nosotros debemos de tener presente. No es por tu comportamiento ni por tu conducta, es por gracia por lo que nosotros somos salvos. Esa salvación que nosotros tenemos tiene que tener una manifestación en nuestra vida. Esa manifestación es a través de nuestra conducta, pero nuestra conducta no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es que nosotros en Cristo hayamos obtenido la gracia para hacerlo. Sigue más adelante: y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos, espiritualmente muertos.
No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual, de que nuestro espíritu en nosotros no nos servía más que para relacionarnos con el mundo. Pero no estaba vivo delante de Dios. La diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el creyente tiene un espíritu vivo, el incrédulo tiene un espíritu que está muerto, ¿sí? Porque es un espíritu que está poseído por la muerte. Nos hizo, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? De manera que nosotros podemos ver que nosotros estábamos en esa misma situación, éramos espíritus muertos, estábamos nosotros muertos, estábamos nosotros en pecado. Y por la gracia del Señor, el Señor nos permitió que nosotros recibiésemos salvación a través de la gracia, que fue un regalo de Dios, fue un don que el Señor nos permitió tener. Pero muchas veces nosotros pensamos que tenemos ese don porque a Dios no le queda más remedio que concedérnoslo. No, hermano, no es cierto. Ese es un regalo que el Señor da por gracia. No para que nosotros lo rechacemos, a pesar de que nosotros podemos vivir rechazando el don que el Señor nos dio, no fue con ese propósito. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice. Si vamos más adelante, Colosenses 1, 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Lo creemos o no lo creemos es asunto que no le importa. Esta es una verdad que dice la Escritura. Me explico, cuando digo que no importa que lo creamos o no, esta es una verdad. Esto es como decir que el aire nos sirve para respirar. Esta es una verdad que el Señor nos dejó. El Señor es el creador de todas las cosas. Yo no lo creo, no importa. No tiene importancia, no hace ninguna diferencia que lo creas o no lo creas. Esta es una verdad, ¿sí? Porque esta es precisamente la razón de la soberanía de Dios, ¿sí? El Señor Jesucristo, síguete más adelante. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero. Dentro inclusive de la iglesia es el primero, no es el apóstol o el profeta que se para aquí, que dice, no me toques porque yo estoy ungido. ¿De dónde sacaste toda esa onda? Si la preeminencia la tiene el Señor Jesús. Él es el principio de la iglesia. Lo que pasa es que ese espíritu se ha metido, ¿sabe entre quién? Entre los apóstoles, que yo digo que son apóstatas, ¿sí? Muchos de ellos piensan que son especiales. Piensan que solamente ellos son los que tienen la revelación. ¿Dónde está eso? ¿Sabe lo que hace un apóstol? Yo de toda mi vida, yo nada más he conocido uno. Y he conocido muchos que se dicen apóstoles, pero he conocido nada más uno que es un verdadero apóstol. Uno solo. No salen en maceta. Nadie les puso las manos. El apostolado es algo que se logra a través de las obras que hace la persona que lo ejercita. Este hermano trabaja todo el año en una iglesia que es de este tamaño, hermanos. ¿Sí? De aquí para allá. La cantidad de gente que tiene no rebasa 30 gentes, 30, 40 gentes. El dinero que junta lo utiliza para irse a Oaxaca, a Guerrero, a dormir en la tierra,
en petates, a trasladarse en burro en la serranía para llevarles el evangelio. Eso es un apóstol. Los demás son una bola de vividores que se creen superiores y especiales para Dios. Y no, hermano. El apostolado demanda sacrificio. El apostolado demanda entrega absoluta. El apostolado no busca que la persona sea reconocida como tal. El apóstol hace su trabajo sin esperar reconocimiento de ese trabajo. ¿Ve la diferencia? Y el mundo nos tiene engañados y dicen, ay, por ahí ve el apóstol, no lo toquen, no lo vean porque les cae un rayo. ¿Sí? ¿De dónde tienen la especial característica o autoridad de estas personas? No laboran como tales. El Señor es el principio, es el primogénito, es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Ahora, ya se me hizo tarde. Casi termino, hermanos. Espero que no se sientan acalorados. Hay tres espíritus, digamos, que son prevalentes en la tierra. Son espíritus que pueden ser considerados como influencia absoluta del hombre. Primero está el espíritu del hombre. ¿Sí? La Escritura nos habla del espíritu del hombre. En segundo, o mejor puesto en primer lugar, está el espíritu de Dios. ¿Sí? Y en tercer lugar está el espíritu del mundo. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene un propósito. O cada uno de ellos, a través del espíritu del hombre nosotros recibimos transferencias. ¿Sí? Júntese con, mire, júntense con uno, se transfiere el amor en amor. Cuando una gente es amorosa, lo que transfiere es amor. ¿Sí? Cuando una persona es odiosa, transfiere odio. Cuando una persona es valerosa, transfiere valor. Cuando una persona tiene fe, transfiere fe. Cuando una persona tiene desánimo o es desanimada, transfiere desánimo. ¿Sí? Júntese con alguien que esté quejándose continuamente y usted se va a hacer igual. Va a empezar a quejar continuamente y a ponerle peros a todo. Júntese con una persona que le está hablando del amor continuamente y del amor continuamente y usted se va a hacer una persona amorosa. Puede usted ser un gruñón, pero un gruñón amoroso. Porque está usted juntándose con alguien que le está transfiriendo ese espíritu. Su espíritu está recibiendo algo bueno de aquella persona, ¿sí? Algo que es positivo para usted. Por un lado, si nosotros lo vemos dividido, digamos, en un cuadro, podemos tener el espíritu del mundo aquí, el espíritu de Dios aquí, y aquí en el centro el espíritu del hombre. El mundo quiere tener influencias en el espíritu del hombre, igual que el espíritu de Dios quiere tener influencia en el espíritu del hombre. Depende del espíritu del hombre a quién acepta y a quién rechaza. Si nosotros aceptamos el espíritu del mundo, vamos a buscar reconocimiento, éxito, que la gente nos aplauda por los logros que tenemos. ¿Sí? Si nosotros le damos preferencia al Espíritu de Dios, nos vamos a hacer nosotros personas inclinadas hacia Dios, buscamos el reino de los cielos primeramente. ¿Sí? Oramos, le hablamos a la gente, nos sentimos agobiados cuando alguien está sufriendo. ¿Sí? Empezamos nosotros a sentir lo que sentiría Dios, digamos, en esas circunstancias. ¿Sí? Empezamos nosotros a tener el Espíritu de Dios que esté en nosotros. Y el Espíritu de Dios lo recibimos a través del Espíritu, del bautismo del Espíritu. Ese bautismo del Espíritu muchas veces es
inaceptable. ¿Por qué? Porque nos dicen que para que podamos nosotros tener el Espíritu de Dios necesitamos hablar en lenguas. Esto es cierto, las lenguas es una forma de manifestación de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero alguien podrá decir, influenciado por el espíritu del mundo, decir, no, ¿sabes qué? Esto es medio ridículo, ¿sí? Yo no me voy a poner a hablar en lenguas delante de la gente, uy, no, qué vergüenza, ¿sí? No me pongo a danzar delante de la gente, uy, no, qué vergüenza, pero no estoy oyendo una banda porque inmediatamente le entro a la danzada, ¿sí? Eso es cierto también. Aquí podemos nosotros estar así muy modositos y se paran a bailar y a manifestar, digamos, emoción porque nosotros estamos reconociendo la presencia de Dios en medio de este lugar. Y hay otros que están sentados y dicen, qué vergüenza, híjole, yo no me paro, ¿sí? Pero lo podemos ver en las pulgas, pegando de brincos al amigo, ¿sí? Eso es cierto también, porque ahí no le da vergüenza, porque todos hacen lo mismo. Y cuando nosotros queremos hacer lo mismo entre todos, empezamos a recibir esa mala influencia, ese espíritu negativo, ese espíritu de qué vergüenza, que si me vieran mis amigos, uy no, si me viera mi compadre, ¿sí? ¿Cómo le explico que yo hablo en lenguas y que danzo y que le levanto las manos a Dios y que brinco y que hago estas cosas? ¿Cómo le explico a mi compadre si mi compadre es tan intelectual? ¿No les ha pasado? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sabe? Le platico una cosa. Cuando yo me convertí, ¿sí? Hace muchos años ya, una vez nos fuimos a un restaurante a comer, ¿sí? Nos fuimos a comer a un restaurante y éramos como 30. Entonces, que el doctor Peña ore. Hijo de la madre. Yo empecé a voltar a ver si no había gente conocida. Dije, qué vergüenza que me escuchen orando aquí, sí, por los alimentos, ¿sí? Y bueno, pues ni modo, así con toda discreción empecé a orar. Ya se me quitó eso, ya lo superé. Pero me acuerdo de la historia de un hermano de Smith Wigglesworth, que una vez se metió en un restaurante, iba con un pastor. Yo no sé si les he platicado la anécdota de él, se las voy a platicar, aunque sea para repetición. Se mete en un restaurante, está sentado con el pastor y entonces está la gente entrando y sentándose en las mesas y se ponen a comer. Entonces se levanta, agarra una copa y empieza a golpearla con un tenedor. Tan, 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 tan. Y la gente pues le empieza a poner atención. Y dice, Señor, le dice, yo te doy gracias por los alimentos que esta bola de malagradecidos están tomando aquí, que no se toman la molestia, Señor, de darte las gracias, porque esto tú eres el que lo provee. Te doy gracias, Señor, por la incredulidad de esta bola, ¿sí? Que no son capaces de levantar su voz y reconocer que están comiendo, porque tú se lo provees. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y se sienta. Y el otro estaba, trágame tierra, me conocen a mí por aquí, por todos lados, y qué crítica, qué vergüenza. Cuando termina la comida y están ellos sentados ya en una sobremesa, se acercan dos familias a darle las gracias porque les había llamado la atención por algo que ellos habían olvidado hacer, ¿sí? Dicen, hermano, dice, le venimos a dar las gracias porque usted nos abrió otra vez el valor para hacerlo públicamente, ¿sí? Y el otro, pues se sintió como cucaracha, ¿sí? Porque dice, yo no me hubiera atrevido a hacerlo y debía haberlo hecho. Y en lugar de sentirme orgulloso de tener a alguien, acompañado de alguien que tenía el valor de hacerlo, me avergoncé de él. En otra ocasión les habían servido cerdo. Y le pasó lo mismo. Se paró y dio gracias por el puerco que estaban comiendo. Él no lo había comido, pero se paró. Señor, te doy gracias porque esta bola de incrédulos están comiendo lo que tú tienes prohibido en tu palabra, dice.
y se lo están comiendo tan a gusto, pues te doy gracias por los alimentos que les das. Y también se sintieron como miserables los que lo habían escuchado, porque nosotros no tenemos la costumbre de manifestar públicamente en lo que creemos. Nos da vergüenza hacerlo. Transferencia espiritual es la influencia del mundo, ¿sí? Qué vergüenza que me oigan orando, qué vergüenza. ¿Sabe qué? La vergüenza debería darle enfrente de Dios. Les decía que la Escritura dice, en 1 de Juan 4:4 dice que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Si nosotros tenemos la presencia del Espíritu de Dios, pues mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Eso es cierto también, ¿sí? Ahora, dentro de la parte, digamos, que correspondería a nuestra alma, ahí tenemos nosotros nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad, ¿sí? La ejercemos esa voluntad o esas emociones o ese intelecto en favor del Espíritu de Dios o en favor del espíritu del mundo. Una de dos. Alguien está influenciando, digamos, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, el mundo o Dios. ¿Sí? Transferencia espiritual también es una transferencia del espíritu del mundo, digamos. ¿Sí? Ahora, cuando un pastor está hablando, cuando una persona está hablando, está transfiriendo de su espíritu hacia los demás. ¿Sabe que cuando yo llego a la casa después de predicar aquí, llego muy cansado? ¿Usted cree que me canso por estar parado? No, no es eso, hermano. Yo no me canso por eso. Yo estoy seguro que mi esposa también llega agotada y no se cansa porque se paró 3 minutos o 4 minutos o 10 minutos o 20 minutos a ministrarle a la gente. Se cansó. Porque cuando nosotros hablamos del Señor, nosotros transferimos nuestro espíritu. ¿Sí? Esa transferencia espiritual es la que nos cansa. A veces yo llego aquí, estoy parado, estoy ahí atrás para preparando una predicación y digo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Ayer me la pasé toda la tarde estudiando. Cuando el Arturo les dice, mi hijo les dice que se pasó estudiando, se pasó estudiando, hermano. Yo estudiaba historia, estudiaba geografía, estudiaba una bola de cosas para darles una predicación y explicarles en dónde habían ocurrido los hechos y cuáles eran las circunstancias por las que habían ocurrido. Eso cansa mucho, pero más cansa el darlo porque nosotros transferimos de nuestro espíritu hacia los demás. ¿No recuerdan cuando el Señor iba caminando en la multitud y que se acercó una mujer y lo tocó? Y el Señor dijo, alguien me ha tocado, dice, y ha salido espíritu de mí. Ay, Señor, pues si te venían apretujando entre todos y vienes en medio de un grupo de gente que te vienen empujando y dices que alguien te tocó. No, entiéndalo, alguien me tocó, ¿sí? Y entonces la mujer le dice, yo fui. Y el Señor le otorga, digamos, la petición por la que lo había tocado. Pero él sintió, digamos, esa salida, porque el Señor era muy sensible en eso. ¿Sí? Él sintió esa salida, digamos, de su poder o de su fuerza o de su espíritu. Les decía que cuando transferimos amor, pues transferimos amor. Yo por lo menos les transfiero gritos. ¿Sí? No voy a ir a gritar allá afuera. ¿Sí? Podemos tener un espíritu preocupado, podemos tener un espíritu angustiado, podemos tener un espíritu celoso. Lo que pasa con cualquiera de estos es que transfieren, fíjese, inclusive desgracias. Los espíritus celosos, ¿qué es lo que hacen? No van y matan a la mujer o matan al hombre a media calle por un espíritu de celos. ¿Sí? Son realidades. Los hacen reaccionar de una manera física. ¿Sí? Así, la angustia nos hace llorar o nos deprime o tenemos algo, digamos, que está
que está moviéndose dentro de nosotros mismos y es precisamente esa forma, digamos, de relacionarnos con el mundo. Y esas características espirituales tienen consecuencias. Podemos tener un espíritu atribulado. Si yo tengo un espíritu enojado, les voy a transferir ese enojo a ustedes. Podemos ser gentes endurecidas, porque nuestro espíritu está endurecido. Eso le pasó al faraón. El faraón tenía un espíritu endurecido, por eso no dejaba ir al pueblo. Podemos tener un espíritu despierto, podemos tener un espíritu contrito, podemos tener un espíritu quebrantado, podemos tener un espíritu fiel, o podemos nosotros tener un espíritu rebelde, podemos tener un espíritu impaciente, altivo, ¿sí? Humillado, abatido, sufrido, desalentado. Cualquiera de esas condicionantes están consideradas dentro de la Escritura y están consideradas con una solución, porque las menciona el Señor porque tienen una solución. Todas las características espirituales que nosotros tengamos o que podamos tener en un momento dado, la Escritura tiene una solución para ellas. Lo que pasa es que la gente no busca la solución en la Escritura, la Biblia busca con el psicólogo. ¿Sabe lo que quiere decir psicólogo? La palabra psique significa alma y logos significa tratado o estudio del alma. ¿Quiénes son los encargados del estudio del alma? Los siervos de Dios. ¿Será que pueden hacer, digamos, un estudio de lo que es la conducta del hombre, pero no pueden tratar los problemas del alma, porque los únicos que pueden tratar los problemas del alma es los siervos de Dios, a través de Dios o a través del Espíritu de Dios? Es la única manera en la que se resuelven. Le pueden atinar por gracia de Dios o por la bondad que el Señor nos tiene, ¿sí? Cuando una gente empieza a hablar positivamente y empieza a hablar bonito y empieza a hablar claro y empieza a hablar y tuvo una experiencia espiritual, mucha gente lo empieza a seguir aunque esté equivocado en su doctrina. Ahí tenemos al tipo allá del Vaticano. Le digo el tipo porque yo no le llamo como le dicen. Lo tiene a la gente engañada, le está enseñando una mentira a la gente y la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque los tiene cautivos en ese espíritu. Es un espíritu de mentira, es un espíritu de incredulidad, ¿sí? Y se los está transfiriendo continuamente y continuamente. Ahora resulta que los incrédulos se van al cielo. Ahora resulta que los ateos son salvos. Es un espíritu transferido y transferido a millones y millones de gentes. Y es cierto. Se convierten en seguidores las gentes de alguna persona que haya tenido muchas veces alguna experiencia espiritual y piensan que por haberla tenido ya son portadores de la verdad. Y no es cierto. Les decía, el diablo es muy hábil para poner una verdad y luego envolver las mentiras alrededor de ella. Ahí tenemos a los apóstatas y la gente defendiendo cómo piensan y cómo son y cómo hablan. Defienden que el apóstata se compró un avión, se lo merece, habla tan bonito. Muchas veces, hermanos, y este es un principio que debe de tener bien presente, no busque una iglesia. Usted se va a otro lugar, no busque iglesia, hermano, busque pastor. Hay una diferencia entre la iglesia y el pastor. La iglesia es un edificio, es una congregación, es un grupo de gentes que se reúnen con un propósito común, ¿sí? Cuando usted busca un pastor, está buscando la guía de Dios, ¿sí? ¿Ve la diferencia?
Puede estar en una iglesia muy lujosa en donde Dios no está. ¿Para qué le sirve? Cuando se busca pastor, no se busca iglesia. Porque el pastor es el que lo va a llevar a la presencia de Dios, ¿sí? Él es el responsable delante de Dios de lo que le dice y le enseña. Vamos a tener que dar cuentas por lo que dijimos. Usted puede tener que dar cuentas por lo que hace, pero yo le voy a tener que dar cuentas a Dios por lo que dije. Si les digo una mentira, voy a tener que dar cuentas de esa mentira delante de Dios, porque ustedes están dependiendo de lo que yo les digo. Estamos dependiendo de lo que sale de este lugar. De las verdades que salen de aquí, nosotros las verdades las tomamos para vivir una vida de acuerdo a esas verdades. Si estamos equivocados al decir una verdad o al decir algo, vamos a tener que dar respuesta delante de Dios. Gálatas 4:6, ya para terminar. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Fíjese, el espíritu de su Hijo, nos lo transfirió ese espíritu, nos puso el espíritu del Señor Jesús en nosotros, el cual clama, Abba Padre. Y más adelante, ya para terminar, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Otra vez, un espíritu enviado por Dios, espíritu de adopción. El espíritu de filial que nos mandó el Señor. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque nos fue transferido el Espíritu de Dios a nosotros. Y porque nosotros tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿sí? Ese Espíritu de Cristo es el que nos lleva a la verdad. Ese Espíritu de Cristo es el que hace que nosotros nos congreguemos. Es el Espíritu de Cristo el que nos hace tener conducta, digamos. Es el que nos hace hablar a favor del Señor. Es el que nos hace convertir a la gente. Es el que nos ayuda a que nosotros podamos seguir viviendo día a día en medio de los problemas, digamos, o las dificultades que nos presenta el mundo y la carne, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermano.